Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Si eres nuevo o nueva, un abrazo enorme. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por estar siempre. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima conversación, muchísimos rumores y muchísima curiosidad: la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ya sé que muchos de ustedes, como yo, son grandes fans de estos dos, y la verdad es que su historia de amor, o lo que vimos de ella, nos cautivó a todos. Y hoy vamos a explorar algo que ha sido objeto de muchas especulaciones, porque, según Kerem Bürsin, nunca rompió con Hande Erçel. O, para ser más precisos, vamos a analizar las pistas y las declaraciones que nos pueden dar una idea de la verdad detrás de esa famosa frase, o al menos, de lo que se ha interpretado como tal. Así que prepárense porque vamos a desentrañar este misterio, vamos a bucear en las entrevistas, en las fotos, en los gestos, y en todo lo que nos pueda dar una visión más clara de esta relación. Y no se preocupen porque, como siempre, vamos a hacerlo con respeto, con cariño y con la intención de entender, no de juzgar. Antes de que empecemos a sumergirnos en el tema, un pequeño favor: si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y a activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, y podrán estar al día con todas las novedades del mundo de las series turcas, del entretenimiento y, por supuesto, de todo lo que les gusta. Suscríbanse, es gratis, y a mí me hacen muy feliz. Vamos a empezar. Como les decía, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, que surgió a raíz de la serie Love is in the Air o Sen Kalkam, fue un auténtico bombazo. La química entre ellos era innegable, la conexión se sentía a través de la pantalla, y el público, como es natural, se enamoró de la pareja. Y no solo eso, el amor traspasó la ficción y se convirtió en una realidad, algo que hizo que la historia fuera aún más mágica. Su relación, aunque breve, fue muy intensa y mediática. Los paparazzi los perseguían, las revistas del corazón se desvivían por sacar fotos, y las redes sociales se inundaban de noticias y especulaciones. Lo que más llamaba la atención era la forma en que se relacionaban, la complicidad que compartían, y el apoyo mutuo que se daban, tanto en lo personal como en lo profesional. Se les veía juntos en eventos, paseando por las calles, compartiendo momentos íntimos en sus redes sociales, y siempre transmitían una imagen de felicidad y conexión genuina. Era evidente que se sentían atraídos el uno por el otro, y que estaban disfrutando de su tiempo juntos. Pero, como todas las historias de amor, la suya llegó a su fin. La noticia de la ruptura, al igual que la del inicio de la relación, fue una bomba. Y como suele ocurrir en estos casos, se generaron muchas preguntas y muchos rumores. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Quién fue el culpable? Y sobre todo, ¿cómo era realmente su relación? La ruptura, por supuesto, generó una ola de tristeza entre los fans. Después de todo, habían sido testigos de un romance que parecía sacado de un cuento de hadas. La pareja que encarnaba el amor en la pantalla se había enamorado en la vida real, y la esperanza de un final feliz siempre estaba presente. Sin embargo, la realidad, como a menudo sucede, es más compleja. Ahí es donde entra Kerem Bürsin y sus declaraciones. Aunque nunca ha dado una entrevista que diga explícitamente, nunca rompí con Hande, porque, sí ha dejado entrever, a través de sus entrevistas, sus gestos y sus comentarios, ciertas pistas que nos pueden dar una idea de lo que él piensa. Una de las claves para entender esta posible verdad, es la forma en que Kerem se relaciona con sus parejas. Él siempre ha sido conocido por ser un hombre muy leal, muy comprometido y muy respetuoso con sus relaciones. Ha dado la impresión de ser alguien que valora mucho la comunicación, el entendimiento y el apoyo mutuo. Su forma de ser, tanto en sus relaciones personales como en su trabajo, siempre ha reflejado una madurez y una integridad admirables. En una entrevista, por ejemplo, cuando le preguntaron sobre qué era lo más importante en una relación, respondió que la confianza, la comunicación abierta y el respeto eran fundamentales. Y creo que en esas palabras se esconde gran parte de la clave. Es posible que para Kerem, la base de una relación sana y duradera sea esa: la confianza, la comunicación y el respeto. Y si estas bases se mantienen, es muy probable que no haya motivos para romper, a menos que las circunstancias sean extremadamente complicadas. La lealtad es otro rasgo que se destaca en la personalidad de Kerem. En numerosas entrevistas y apariciones públicas, ha demostrado ser una persona fiel a sus valores y a sus seres queridos.
Esta lealtad, combinada con su compromiso con la comunicación y el respeto, sugiere que en una relación buscaría soluciones y alternativas antes de tomar la decisión de romper. Otra pista importante es la forma en que Kerem ha hablado de Ande después de la ruptura. Siempre ha hablado de ella con cariño, con respeto y con admiración. Nunca ha habido declaraciones negativas, ni críticas, ni nada que pudiera dañar la imagen de Ande. Al contrario, siempre ha destacado sus cualidades, su talento y su buen corazón. Esto sugiere que a pesar de la ruptura, la relación entre ellos terminó en buenos términos, y que aún existe cariño y respeto mutuo. Esto es, sin duda, un signo de madurez y de la importancia que ambos dan a la privacidad y al respeto mutuo, incluso después de la separación. Además, Kerem ha dejado claro en varias ocasiones que valora mucho la privacidad. Es una persona que prefiere mantener su vida personal alejada de los focos, y proteger a sus seres queridos de la presión mediática. Es probable que en el caso de su relación con Ande haya buscado mantener una dinámica lo más cercana posible a la normalidad, y que haya priorizado la comunicación y el entendimiento sobre la exposición pública. La constante atención de los medios, los paparazzi y las redes sociales pueden ejercer una presión considerable en cualquier relación, y Kerem, conociendo la importancia de la privacidad, podría haber priorizado la protección de su relación. Quizás la frase "nunca rompí con Ande" se refiere a una decisión consciente de mantener una buena relación y protegerse mutuamente del caos mediático, a pesar de los desafíos que implica una relación pública. Otro aspecto a tener en cuenta es la personalidad de Kerem. Es un hombre que se caracteriza por ser muy maduro, muy reflexivo y muy consciente de sus emociones. Es alguien que se toma el tiempo para pensar, para analizar y para entender lo que sucede en su vida. Es posible que ante una situación difícil, en lugar de tomar decisiones impulsivas, prefiera reflexionar, buscar soluciones y tratar de mantener la calma. Quizás ante una crisis, en lugar de optar por la ruptura, haya buscado soluciones para superar los problemas y mantener la relación a flote al menos durante un tiempo. La madurez emocional de Kerem, sumada a su capacidad de reflexión, sugiere que no tomaría decisiones a la ligera y que buscaría todas las alternativas posibles antes de llegar a una ruptura. La reflexión, la introspección y el análisis son parte integral de la personalidad de Kerem. Este enfoque metódico y reflexivo podría explicar por qué no ha habido declaraciones contundentes sobre la ruptura, ya que probablemente ha preferido mantener una postura discreta y respetuosa. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? Es evidente que no podemos saber con certeza qué pasó entre Kerem y Ande, y por qué terminaron su relación. Solo ellos conocen la verdad completa. Sin embargo, basándonos en las pistas que nos ha dado Kerem, podemos deducir que: primero, Kerem es una persona que valora mucho la comunicación, la confianza y el respeto en las relaciones. Segundo, la relación entre ellos parece haber terminado en buenos términos, con cariño y respeto mutuo. Tercero, Kerem es una persona que valora mucho la privacidad y la protección de sus seres queridos. Cuarto, Kerem es una persona madura y reflexiva, que busca soluciones a los problemas antes de tomar decisiones drásticas. Por lo tanto, es posible que la frase "nunca rompí con Ande" sea una forma de expresar su compromiso con la relación, su voluntad de mantenerla a flote a pesar de las dificultades, y su deseo de protegerla de la presión mediática. También podría indicar que la ruptura fue una decisión mutua, tomada con respeto y cariño, y que ambos han mantenido una buena relación después de la separación. Es importante recordar que las rupturas amorosas son complejas, y a menudo implican una variedad de factores emocionales y personales que son difíciles de entender desde afuera. Sea cual sea la verdad, lo importante es que Kerem Bürsin y Hande Erçel vivieron una historia de amor que nos emocionó, que nos hizo soñar, y que, de una u otra forma, nos dejó una lección sobre el amor, el respeto y la importancia de la comunicación. Su relación, aunque breve, nos recordó la belleza de encontrar a alguien con quien conectar de manera profunda, y la importancia de mantener la comunicación y el respeto en todas las relaciones. La química que compartían en la pantalla y fuera de ella es innegable. Su conexión se sentía auténtica, y el público se enamoró de su historia. El hecho de que su amor traspasara la ficción y se hiciera realidad es un testimonio de la fuerza de sus sentimientos y de la conexión que compartían. Amigos, espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Hemos intentado analizar las pistas y los comentarios de Kerem Bürsin para tratar de entender un poco más sobre su relación con Hande Erçel. Recuerden que esto es solo una interpretación, y que la verdad completa solo la conocen ellos. Es importante respetar
su privacidad y evitar especulaciones que puedan perjudicarlos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí hacerlo. Si les gustó, no olviden dejar un like, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por favor, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que la frase "nunca rompí con Hande" tiene algún significado especial? Me encantaría leer sus opiniones. Y antes de irme, quiero recordarles que el amor es un camino lleno de sorpresas, de alegrías y a veces de desafíos. Lo importante es aprender a amar con respeto, con cariño y con la honestidad del corazón. La historia de Kerem y Hande, independientemente de cómo haya terminado, es un recordatorio de la importancia de valorar las relaciones y de aprender de cada experiencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.